Después de 2 semanas, con pocos hermanos, vemos una tendencia mayor, gracias a Dios, porque bueno, los hermanos estaban en campamento, pero el culto al Señor continuó y pudimos mantener el servicio en la iglesia. Vamos a orar por la palabra, para que sea Dios que esté hablando, amén. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias por tu presencia en este lugar. Señor, te pedimos que seas tú el que estés enseñando, Señor amado, en esta noche, a través de tu palabra, Señor, y que tú puedas bendecir la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí presente. Una vez más te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a estar viendo hoy un pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es muy interesante porque tiene un montón de enseñanzas que son prácticas para nuestra vida y nuestra vida de creyente. Una vez que el Señor nos ha salvado, nosotros debemos, como dice la palabra, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y para eso debemos seguir algunas directivas que Dios nos deja en la palabra para que nos vaya bien, para ayudarnos a transitar por este mundo que está tan complicado y difícil. Y el libro de Proverbios habla mucho de algo llamado sabiduría, pero habla muchísimo de esto. De hecho, en uno de los capítulos habla de la sabiduría como que fuera una persona. Eh, y podemos ver que en muchos de los capítulos diferentes de este libro se habla de sabiduría. Pero hoy vamos a estar tomando como base el capítulo 2, a partir del versículo 1 y hasta el final, hasta el versículo 22. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida la senda de los justos y protege a los que le son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. La sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita está condenado, nunca llegará a los senderos de la vida. Tú, en cambio, sigue los pasos de los hombres buenos y permanece en los caminos de los justos, pues solo los justos vivirán en la tierra, y los íntegros permanecerán en ella. Pero los perversos serán quitados de la tierra, y los traidores
serán arrancados de raíz. Este es el capítulo 2 del libro de Proverbios. Como dijimos, hermanos, vamos a escudriñar un poco más las Escrituras en lo que se refiere a las herramientas que el Señor nos da para que podamos transitar por estas vidas, agradándolo a Él, ocupándonos de ese regalo tan grande que el Señor nos dio, que es la salvación. Dice así, lo primero que vamos a ver es qué es sabiduría. Como dijimos, el libro de Proverbios tiene bastante esta palabrita, que habla mucho de sabiduría, y vamos a ver de qué está hablando sabiduría, de acuerdo a nuestro concepto, de acuerdo a nuestro idioma, ¿verdad? Según el diccionario de la Academia Española, hay aproximadamente 4 significados para sabiduría. Obviamente estos significados a veces no se pueden tomar todos, porque a veces nuestro idioma es muy rico y una palabra puede significar varias cosas. Pero nosotros vamos a tomar primeramente el cuarto significado, que es la sabiduría, según el diccionario español, sería el grado más alto de conocimiento, del conocimiento. La segunda tendría que ver con un poco que ver con esto y nos dice que sabiduría es conducta prudente en la vida o en los negocios. Esto sería un significado, digamos, secular del diccionario, de nuestro idioma, de lo que significa sabiduría. Pero vamos a ver que esto tiene mucho que ver con lo que la Biblia nos dice sobre sabiduría. Hay 3 palabras claves en este pasaje, que son sabiduría, entendimiento e inteligencia. Lo otro que podemos definir es qué es el entendimiento. El entendimiento también, ahora ya vamos a entrar en la parte bíblica, pero según el diccionario de nuestro idioma, el entendimiento es una potencia del alma, dice, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Y por último, la inteligencia es la capacidad de resolver las cosas. Muchas veces confundimos lo que es conocimiento con inteligencia. A veces una persona puede conocer mucho de algo y decir, ¡ay, qué inteligente que es! No, está equivocado. La inteligencia no es conocimiento, el conocimiento no es inteligencia. El guardar información no es lo mismo que administrarla o saber lo que hacer con ella. La persona inteligente es la que sabe manejar el conocimiento que tiene y no por la cantidad de conocimiento que tenga. ¿Entienden la diferencia? Entonces, Dios constantemente busca que nosotros podamos adquirir sabiduría. Constantemente nos está induciendo a buscar sabiduría. Y vamos a ver por qué. Dice Proverbios 3:13, dice, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. En Proverbios 3:19 dice, con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo de la noche. Hermanos, nosotros muchas veces no, normalmente necesitamos en nuestro transitar diario tomar decisiones todo el tiempo y elegir cosas. Y transitar por determinadas sendas que nos lleven
a un buen fin. Y normalmente lo hacemos a veces apresuradamente, tomando en cuenta aquellas cosas que nos vienen a nuestra mente o usando nuestros razonamientos y entendimientos sobre las cosas. Y dejamos a Dios de lado. Lo ponemos a un costado como que Dios tiene que ver con ciertas cosas de nuestra vida y con otras no. Dios es para las cosas espirituales. Dios es para las cosas de la iglesia. Pero las cosas prácticas en las cuales yo me tengo que mover a diario en la vida, ahí es como que Dios no estaría presente. Eso lo dejaría yo a mi sabiduría, que después vamos a ver que hay varios tipos de sabiduría. Hermanos, y eso es un tremendo error. Dios tiene que abarcar todos, absolutamente todas las facetas de nuestra vida. Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Dios no solo está cuando estamos orando o cuando estamos escuchando una música cristiana o cuando venimos a la iglesia. Dios está presente cuando vamos caminando por la calle, cuando nos levantamos, cuando dormimos, cuando estamos tomando un café, cuando estamos almorzando, cuando estamos hablando con otra persona, cuando estamos trabajando. Dios está presente en toda nuestra vida. Dios tiene que ser todo en nosotros. No podemos dejarlo de lado en algunas cosas. Por eso muchas veces hay gente que tiene una cara afuera y otra cara acá adentro. Acá es un creyente y afuera es alguien del mundo. Se va como que, digamos, ¿cómo se llama cuando se confunde una cosa con otra? ¿Cómo es? Mimetizando con la situación, con el lugar, con las circunstancias. Y también esa mimetización sucede cuando viene y está presente en un lugar como este donde estamos teniendo una actividad espiritual. Entonces acá es espiritual. Fuera de acá es otra historia. Eso no es así, hermanos. Dijera el italiano, grosso error está cometiendo. Porque Dios tiene que abarcar todas las facetas de nuestra vida. Si yo soy cristiano acá, yo tengo que ser cristiano afuera, en la calle, en mi trabajo y principalmente en mi casa. En mi casa, en la intimidad de mi hogar, con aquellos que son más próximos. Y yo ahí no soy cristiano en ningún lugar. Dios tiene que abarcarlo todo. Y en todos esos lugares, y hagamos lo que hagamos, tenemos que cada momento, cada día, estar tomando decisiones de diversos tipos. Hasta la decisión de lo que vamos a comer hoy. Pero siempre estamos decidiendo. Usted no se pone a pensar en esto, obviamente, pero si se pusiera a pensar y a contar cuántas veces decide por día, va a ver que es un montonazo de veces que decide por día. Casi que da un paso y decide algo. Siempre estamos eligiendo algo. Y en esa elección no podemos dejar a Dios de afuera. ¿Y qué tenemos que tener para incluir a Dios en nuestras vidas y en nuestra decisión? Para que nos vaya bien, como dice acá. Para que nos libre del mal en las cosas que nosotros hacemos, en los pasos que damos. Tenemos que tener sabiduría. Ahora, ¿sabiduría nuestra? No. La sabiduría nuestra es desechable, hermanos, como casi todas las cosas que humanamente nosotros tenemos. Lo único aprovechable es la sabiduría de Dios. Y por eso dije que tenía mucho que ver la definición
de sabiduría del diccionario de la Real Academia Española, porque nos habla de que es el grado más alto de conocimiento. Y ese grado más alto de conocimiento no lo puede tener otro ser en el universo que Dios. Nosotros podemos tener un grado altísimo de conocimiento de las cosas, pero es ínfimo, insignificante, comparado con el conocimiento que tiene Dios. Estuvimos leyendo en 3:19 que con sabiduría el Señor fundó la tierra, o sea, creó la tierra, ¿no? Con conocimiento, con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Y dijimos que el entendimiento era una potencia, dice, una potencia del alma, dice, en virtud de la cual se concibe las cosas, las compara, las juzga. O sea, el entendimiento es algo que tenemos la capacidad de examinar las cosas y de alguna manera deducir, conocer otras, o sea, entender en una palabra. Y esta palabra sí, la entendemos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, hermanos, necesitamos a Dios en nuestras vidas para que todo esto funcione, digamos, acorde. Y acá nos falta algo. También nos falta inteligencia. Algunos dicen, yo no soy inteligente. Está en un error, está equivocado. Todos nosotros tenemos un grado de inteligencia. Tal vez un poco menos algunos, un poco más otros, pero todos tenemos un grado de inteligencia. A no ser que tenga algún problema mental grave, va a haber, inclusive si tiene también va a tener un grado de inteligencia. Siempre hay un grado de inteligencia. Y la inteligencia, como digo, no es acumular conocimiento. No es acumular, acumular, acumular y sé tanta cosa, y las personas lo ven a uno que sabe tanta cosa y dice qué inteligente que es. Se equivocan. Inteligente es cuando sé darle buen uso, cuando sé manejar de una manera apropiada y como Dios quiere a todo ese conocimiento que tengo. Yo me puedo conocer la Biblia de tapa a tapa y ser un necio. El necio es lo contrario del sabio. El necio es aquel, dice la Biblia, que el necio es aquel que dice, no hay Dios. Los incrédulos son necios. Y esa necedad se transmite muchas veces en otras facetas de su vida. Usted va a hablar con ellos de otros temas que no son Dios y va a ver que le sale con cada, y perdóneme la palabra, con cada bolazos, que usted se queda como escuchando un ruido, porque esa necedad se desparrama para todos lados. Entonces, hermanos, la inteligencia es la capacidad de manejar ese conocimiento y darle un uso como Dios quiere. Como dije, hay una inteligencia humana también. Ustedes me dirán, ¿qué me puedes decir de un científico, por ejemplo, como Albert Einstein, alemán, el creador de la fórmula de la bomba atómica y todo eso? Ese hombre no era inteligente, ese hombre fue expulsado de los colegios, ¿sabían? Fue expulsado de los colegios, porque él el conocimiento normal no lo asimilaba como tal. Sin embargo, él le sabía dar un uso que los demás no comprendían. No, no eran cosas de Dios, pero en su inteligencia humana, en su limitación humana,
él era top, porque él le supo dar al conocimiento que tuvo un uso que los otros no le supieron dar. Y por eso era inteligente, dentro del rango de inteligencia humana. Entonces Dios quiere que nosotros seamos sabios, no necios, que seamos entendidos, que podamos comprender las cosas. Y esto todo hablando de las cosas de Dios. Y además que las podamos aplicar en nuestras vidas, siendo inteligentes en Dios. Cuando usted es bueno acumular conocimiento de Dios, pero para darle un buen uso. Como dije, mucha gente sabe la Biblia de tapa a tapa. Gente que no es creyente, que es necia, pero se conoce la Biblia. Usted va a hablar y le dicen la Biblia, hasta de memoria y algunos la conocen. Pero ¿dónde está su necedad? En que esto no les sirve para nada si ellos no le saben dar el uso correcto. No lo saben manejar, no saben resolver nada conforme a lo que Dios quiere, porque en ellos no está el Señor. Y al no estar el Señor, su sabiduría, no tienen sabiduría, porque la sabiduría que tenemos que tener es la de Dios. Y esa sabiduría viene a nuestra vida cuando nosotros conocemos, aceptamos al Señor en nuestra vida y el Espíritu Santo llena nuestra vida. Dice que la palabra dice que la fuente de la sabiduría es el temor de Jehová. Si no hay temor de Jehová, no hay sabiduría. Ahora, hay varios tipos de sabiduría. Podemos decir que existe una sabiduría humana. Por ejemplo, 1 Corintios 2:1 nos dice: amados hermanos, la primera vez que los visité, Pablo hablándole a los corintios, dice: no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. O sea, no me valí de una sabiduría impresionante humana, le está diciendo Pablo. En 2 Corintios 1:12 dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especial con ustedes. Sabiduría del ser humano, que como vimos acá muchas veces no sirve para nada. Existe otro tipo de sabiduría que es la sabiduría del mundo o del conjunto de personas que forman el mundo, del conglomerado, ¿no? Vemos que ahí existe una especie de sabiduría popular que nosotros lo escuchamos. A veces repiten eslóganes muy sabios, entre comillas. 1 Corintios 1:20 dice: así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dice: Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Tantos que alaban muchas veces a los grandes mentes de este mundo, filósofos, estudiosos, especialistas en debates, dice la Biblia. Ah, no, porque dijo fulano de tal, el filósofo fulano de tal dijo, y eso ya para algunos es ley, porque el filósofo fulano de tal dijo. Saben, hermanos, que no es por nada, pero yo siempre dudé de lo que cualquier ser humano afirmara
por más encumbrado que estuviera. Nunca me deslumbraron las afirmaciones de fulano de tal o de mengano, por más poder, por más que sobresaliera en la sociedad, por más que su nombre anduviera por ahí, nunca me deslumbró ese tipo de cosas. La otra vuelta mis hijos estaban mirando una película cristiana donde existía un debate en una universidad de Estados Unidos. Era una película. Y un muchacho defendía la existencia de Dios y el profesor, supuestamente uno de los más encumbrados de la universidad, era totalmente contrario, supuestamente ateo. En realidad no era ateo, estaba enojado con Dios, porque están los enojados con Dios que dice que son ateos, y no son ateos nada. En realidad están enojados con Dios, que es otra cosa. Creen en Dios más que nosotros de repente. Están enojados. No puedes estar enojado con algo que no crees. Es imposible. Este, y, y ustedes saben que en una él le daba como argumento, porque el muchacho presentó un argumento ahí de la existencia de Dios, y él, todo el argumento que tenía era que el científico fulano de tal de la universidad, no sé de qué, de Inglaterra, había dicho tal cosa. Y tú le decías, un alumno de sexto grado le vas a decir tal cosa. ¿Y por qué no? El otro que era un ángel, era un ser humano, como cualquier otro. A mí no me deslumbran los seres humanos brillantes. Y no porque uno, no, simplemente ¿por qué? Porque son seres humanos que fallan tanto como fallamos nosotros. El único que no falla es el que escribió esto, que es Dios. Si lo que dice está de acuerdo con esto, bueno, se le da por válido. Si lo que dice está en desacuerdo con esto, lamento, te equivocaste. El hecho es, hermano, que nosotros tenemos que adquirir todo esto para muchas veces protegernos de todo este tipo de cosas. Nosotros tenemos que adquirir sabiduría, entendimiento e inteligencia para ir en este mundo, de alguna manera, por llamarle de alguna manera, en forma victoriosa, para que las cosas nos puedan salir bien. Cuando las cosas nos salen bien, cuando salen de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, existe una sabiduría del mundo. También existe una sabiduría que llama Santiago terrenal, animal o diabólica. El diablo tiene su sabiduría. Ojo con esto. Y él no está muerto. Todavía anda haciendo de las suyas por ahí. Ya va a terminar el tema. Pero todavía anda ahí. Dice Santiago 13:13 al 16. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. Dice, viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas, dice, son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Es duro, pero es verdad. Pues donde hay envidia, dice Santiago, y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Siempre debemos anhelar la sabiduría de Dios. Y la otra sabiduría que hay es la sabiduría de lo alto.
Es la continuación de lo que Santiago dice acá. Dice, pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. La sabiduría de Dios es lo que nosotros debemos alcanzar. Por lo tanto, hermanos, por eso es que Dios le da tanto valor a la sabiduría. Hay algunos otros versículos que hablan de la sabiduría que Dios quiere. Dice Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Proverbios 5:1 dice, Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Escucha cuidadosamente mi sabio consejo. Entonces demostrarás discernimiento y tus labios expresarán lo que has aprendido. Proverbios 16:16, cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata. Proverbios 23:23 dice, adquiere la verdad y nunca la vendas. Consigue también sabiduría, disciplina y buen juicio. Por último, hermanos, hablando de este inmenso valor que tiene para Dios la sabiduría, y ustedes van a ver que si leen el libro de Proverbios, que como ya dije, es absolutamente útil para nuestra vida diaria y nos enseña mucha cosa, y nos va a librar de mucha cosa. Por eso el Señor dice que la sabiduría nos protegerá. Porque cuando conocemos la palabra de Dios, ella nos libra de muchos errores. Ahora tenemos que ser obedientes en cumplirla, ¿no? La sabiduría era tan valiosa, hermanos, que cuando fueron elegidos aquellos siete hombres para servir las mesas, entre los cuales estaba Esteban, y usted podrá decir, ¿sabiduría para servir las mesas? Sí, para todo las necesitamos. Para servir las mesas, que la Biblia en la versión Reina Valera, si no me equivoco, le llama diáconos. Eh, no se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. No era cualquiera que iba a servir una mesa. No era cualquiera. Se necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Y más aún, miren lo que dice Hechos 6:3, para estos hombres que eran elegidos para servir las mesas. No estaban haciendo una labor espiritual tremenda, no, estaban sirviendo mesas, las mesas de la comida. Dice, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Este fue el consejo de Dios para estos servidores que participaban aparentemente de una labor que no tenía mucha trascendencia. Pero para Dios no escapa nada. Todo lo que hagamos para Dios tiene trascendencia. Servir una mesa, barrer un piso, trabajar en una cocina, limpiar un baño, tocar una música. No se crean que hay cosas más importantes que otras. Yo no estoy haciendo acá el sumum del servicio a Dios, no.
No. El que va a barrer este piso, después que yo salga de acá, está haciendo una labor tan importante como la que yo estoy haciendo en este momento. Todos tenemos que tener al Señor y para el Señor todos estamos haciendo cosas importantes porque todos somos iguales, hijos, y Él nos ama. Y Dios no hace acepción de personas y tampoco diferencias en el servicio. La sabiduría es tan importante que si nos falta podemos pedírsela a Dios. Si nos damos cuenta que no tenemos sabiduría, pídala en oración a Dios, no está haciendo nada de más. Dios se la va a dar porque Dios, la oración perfecta es pedirle a Dios lo que Él quiere darnos. Entonces Él no te va a fallar. Dice Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Al contrario, se va a agradar porque Él quiere que la tengas. Esa es una oración contestada al 100%. A veces nuestras oraciones no son contestadas porque dice la Biblia que pedimos mal. Por diversas razones, la Biblia dice, a veces piden para vuestros deleites, pero por diversas razones a veces pedimos mal. Y pues Dios no me contestó. Y sí, ¿qué te va a contestar? Pero cuando oramos de acuerdo a la palabra de Él y pedimos lo que Él quiere, es seguro, es seguro. Apuesta todas tus fichas ahí que vas a ganar. Hermanos, por último vamos a citar Job 28, versículo 28. Dice, esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. Y espero, y nosotros como somos dentro de la humanidad, nos dice a toda la congregación, a todos los asistentes aquí. Esto es lo que Dios dice. ¿Está hablando Marco? No, dice la Biblia. Job 28, 28. El temor del Señor es la verdadera sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Y que eso nos quede en nuestra mente y que lo podamos poner por obra, ustedes y yo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Y agradando a Dios sabemos que estamos bien. Dios los bendiga. Néstor. Gloria a Dios, que podamos tener como cada nuestro cuello sabiduría de Dios. Y con todo el respeto a Marco, hubo un rey que necesitaba gobernar. ¿De acuerdo? Hubo un rey, ¿te acuerdas cuál fue, Marco? El rey que pensaba gobernar y que pidió a Dios. Bueno, Salomón, era como le iba a decir, ¿verdad? Necesitaba gobernar. Y cada uno de nosotros en nuestras vidas, ¿no? Como familia, como padre de familia, como esposa, como hijo, necesitamos sabiduría para manejarnos en la vida. Que podamos tenerlo en cuenta. Y el rey Salomón, hermanos, necesitaba gobernar una nación y pidió sabiduría. Y después, el resto, bueno, yo sé que después el Salomón hizo macanas, pero él pidió sabiduría. La oración cuando él pidió fue contestada. Y eso es importante, que nosotros podamos ser sabios como Dios quiere que seamos. Amén. Inclinamos y oramos a Dios. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor, que podamos llevarla en práctica. Que esa sabiduría dada por el Espíritu Santo en nuestra vida la podamos practicar, Señor, y cumplirla, Señor, como tú deseas. Cada uno en su rol que le corresponde, como padre, como madre, como hijo, bueno, como abuelo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada rol de ese, que podamos adquirir tu sabiduría para así también llevar el Evangelio también, Señor, con sabiduría a todas las vidas que nos rodean. Gracias, Padre, por tu palabra y que podamos atesorar en nuestro corazón, por medio de tu Espíritu, sabiduría
para poder vivir agradándote a ti y sirviéndote a ti. En el nombre de Jesús, simplemente honramos a ti, Señor. Amén y amén.